Estimados alumnos, continuamos con la cinemática de una partícula en componentes radial y transversal. A este sistema también se le llama el sistema polar. Consideremos el movimiento curvilíneo de una partícula que en un cierto instante se encuentra en el punto P. Para definir la posición de esta partícula, utilizamos una distancia radial r y un ángulo θ. Todo a partir de un punto que se va a denominar el polo, en este caso el punto O. En forma colineal con la distancia radial trazamos el eje radial y perpendicular a este eje tenemos el eje transversal. A lo largo del eje radial tenemos el vector unitario radial, cuya dirección positiva se define cuando se aleja del polo, y el vector unitario transversal, cuya dirección positiva define el sentido antihorario en que está girando este ángulo. Ahora, ¿cómo definimos la posición en este sistema de coordenadas? El vector posición se definirá pues por la magnitud de este radio vector posición multiplicado por el vector unitario radial. Y la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Así que lo que tendríamos que hacer derivar es esta expresión, que es un producto. Para derivar este producto, derivamos primero el módulo del vector posición respecto al tiempo y lo multiplicamos por el vector unitario radial. A continuación mantenemos r constante y derivamos el vector unitario radial respecto al tiempo. Para obtener la derivada del vector unitario radial respecto al tiempo, vamos a hacer uso de estas propiedades matemáticas que les mostramos a continuación. A ver, aquí tenemos que la derivada de r respecto a θ es el vector unitario de sub θ, la derivada de sub θ respecto a θ es menos el vector unitario radial, y entonces el vector unitario, la derivada del vector unitario radial respecto al tiempo se podría definir jugando con estas ecuaciones como e sub θ por la derivada de θ respecto a t. Esto lo reemplazamos y tendríamos entonces que el vector velocidad tendría una componente radial que es igual a la derivada de r respecto al tiempo, que lo vamos a representar como r punto. Y la componente transversal sería r por la derivada de θ respecto al tiempo, que lo vamos a representar como θ punto. Aquí tenemos ya pues definido el vector velocidad. Con la aceleración hacemos algo similar. Derivamos el vector velocidad con respecto al tiempo. En este caso tendríamos, por ejemplo, la primera componente, mantenemos constante a r punto, ¿no? Derivamos r punto, que sería la segunda derivada de r respecto al tiempo, y lo multiplicamos por e sub r. Ahora tendríamos que se mantiene constante el r punto, que es derivada de r respecto al tiempo, y multiplicamos por la derivada de r respecto a t. En el caso de esta segunda componente tenemos un triple producto, r θ punto por e sub θ. Así que lo que vamos a hacer es primero derivar r respecto al tiempo y multiplicarlo por θ punto, que es derivada de θ respecto al tiempo, y e sub θ, que se mantendrían constantes. Ahora mantenemos constante r y derivamos el θ punto, que ahora sería ya la segunda derivada de θ respecto al tiempo, por e sub θ. Ahora mantengo constante a r y θ punto y derivamos e sub θ respecto al tiempo, y tendríamos esta expresión. Mediante el uso de estas expresiones matemáticas podríamos obtener entonces que la aceleración radial se define mediante esta expresión. Aquí tenemos en esta expresión que la componente radial de la aceleración es r2 puntos, o sea, la segunda derivada de r respecto al tiempo, menos r θ punto al cuadrado. En cambio, la componente transversal de la aceleración sería r por θ2 puntos más 2r punto por θ punto. Es importante mencionar que r punto, θ punto, θ2 puntos, r2 puntos son derivadas temporales, o sea, son derivadas de estas expresiones con respecto al tiempo. Aquí podemos mostrar un resumen ya de las ecuaciones que vamos a aplicar. Tenemos el movimiento de la partícula, que es un movimiento curvilíneo, tenemos el eje radial, tenemos el eje transversal,
La velocidad de la partícula tendrá una componente radial v sub r y una componente transversal v sub θ. Aquí tenemos cómo se define. La componente radial es la derivada de r respecto al tiempo. La componente transversal de la velocidad es r por la derivada de θ respecto al tiempo. El vector de aceleración también se presenta con sus dos componentes. La componente radial que va a lo largo del eje radial, que sería la segunda derivada de r respecto al tiempo menos r por la primera derivada de θ respecto al tiempo, pero elevado al cuadrado. Y la componente transversal de la aceleración, a sub θ, se define como r por la segunda derivada de θ respecto al tiempo, más dos veces la primera derivada de r respecto al tiempo por la primera derivada de θ respecto al tiempo. Veamos algunas aplicaciones de estas ecuaciones. Consideremos el brazo OA, mostrado aquí en esta figura, que está rotando, dice, de acuerdo a esta ley horaria de posición angular, θ igual 0,15t al cuadrado. Esto me está indicando que la posición angular del brazo θ va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Sobre el brazo se tiene un collar deslizante, que es el collar B, que puede resbalar a lo largo del brazo. La posición R, es decir, la posición que hay desde el polo hasta donde se encuentra el collar, esta posición R, también depende del tiempo. R es igual a 0,9 menos 0,12t al cuadrado. Para cuando el brazo, dice, ha girado un ángulo de 30 grados, determinar la magnitud de la velocidad del collar y también de su aceleración. Muy bien, este es un problema pues en coordenadas polares. Tenemos entonces el collar que se encuentra a una distancia r sobre la barra que está formando un ángulo θ. Sabemos que esta distancia r depende de esta expresión que lo da el enunciado. Podemos también tener la expresión de la posición angular θ respecto al tiempo. Como estas expresiones ya están respecto al tiempo, podríamos fácilmente definir las componentes radial y transversal tanto de la velocidad y de la aceleración. Recuérdense que la velocidad obedece a esta expresión de aquí, donde la velocidad es la primera derivada de r respecto al tiempo. Así que vamos a tener que derivar esta expresión r. En la componente transversal tenemos r por θ punto, así que necesitamos la derivada de θ respecto al tiempo. La expresión de la aceleración es toda esta ecuación de acá. Acá tenemos r dos puntos, o sea que necesitamos la segunda derivada de r respecto al tiempo. Y aquí también necesitamos el θ dos puntos, que sería la segunda derivada de θ respecto al tiempo. Así que lo que vamos a hacer a continuación es derivar estas expresiones con respecto al tiempo, que serían r punto menos 0,24t y r dos puntos menos 0,24. Teniendo el θ también encontramos el θ punto y el θ dos puntos, las derivadas. Dado que las expresiones r y θ estaban en función al tiempo, estas derivadas temporales son directas. Ahora, nos están pidiendo la velocidad y la aceleración del collar para cuando θ es igual a 30 grados. θ a 30 grados equivale a pi sextos radianes, así que podríamos decir que en ese momento la posición angular θ, que es 0,15t al cuadrado, es igual a 30 grados o pi sexto radian, y de aquí definimos el tiempo en que el collar se encuentra en esta posición, que sería 1.869 segundos. Teniendo este tiempo, ya podríamos calcular cuánto vale el valor de la primera y la segunda derivada de r en ese instante. Así que reemplazamos y tenemos estos valores de acá. El valor de r punto y de r dos puntos. Este mismo tiempo reemplazamos en las expresiones de θ, θ punto y θ dos puntos y tenemos cuánto vale θ punto y cuánto vale θ dos puntos. A continuación, los valores de estas derivadas y el valor de r lo reemplazamos en la expresión de la velocidad. Tendríamos que la componente radial es r punto, o sea, menos 0,448, acompañado del vector unitario radial. La componente transversal es r θ punto, o sea, r que es 0,481 por θ punto que es 0,561, nos dan la componente transversal. Operando tenemos ya el vector velocidad, con su componente radial y transversal.
Una vez que tenemos el vector, podemos obtener el módulo con el teorema de Pitágoras y tenemos la magnitud de la velocidad. Algo similar ahora habrá que hacer con la aceleración. Reemplazamos. En la componente radial tenemos R2 puntos, que viene a ser menos 0,24, menos R teta punto al cuadrado, R que es 0,481, teta punto que es 0,561 pero está al cuadrado. Todo esto es la componente radial de la aceleración. En la componente transversal tenemos R que es 0,481, teta 2 puntos que es 0,30, más dos veces R punto que es menos 0,448 y teta punto que es 0,561. Todo esto en la dirección transversal. Operamos y ya tenemos las componentes de la aceleración. A partir de ello, fácilmente determinamos el módulo del vector aceleración. Veamos un ejemplo adicional. Tenemos un tren que viaja a lo largo de la curva mostrada, definida por la espiral R igual 1000 sobre teta, donde R se mide en metros y teta en radianes. A medida que se desplaza el tren, la posición angular teta cambia de modo uniforme a razón de 0,2 radianes por segundo. Nos piden determinar las componentes radial y transversal de la velocidad y la aceleración del tren para cuando teta es igual a 9 pi cuartos de radian. Muy bien, veamos. En este caso podemos partir del hecho de que la posición angular teta cambia, dice, de manera uniforme a razón de 0,2 radianes por segundo. Entonces el teta punto sería 0,2. Como teta punto es una constante, la derivada de teta punto, o sea, teta 2 puntos sería 0. Ahora, se sabe que el teta punto es la derivada de teta respecto al tiempo, esto es 0,2. Y aquí podríamos obtener, despejando, cuánto vale el diferencial de teta e integrando podemos sacar la posición angular teta para un tiempo t cualquiera. Aquí estamos poniendo como límites, cuando el tiempo es 0, la posición angular es teta sub 0. Esto no es dato del enunciado, así que no podemos poner un valor 0 en este momento, simplemente teta sub 0. Y para un tiempo t, ¿cuál será la posición angular teta? De donde se define que la posición angular teta para un tiempo t cualquiera es 0,2 t más teta sub 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuérdense que para definir las componentes radial y transversal de la velocidad y la aceleración, las derivadas son respecto al tiempo, derivadas temporales. Así que tenemos que tener una expresión que me dé r en función al tiempo y no en función a teta. Justamente aquí reemplazamos. R es igual a 1000 sobre teta, que es 1000 por teta a la menos 1. Sería 1000 por teta a la menos 1, donde teta sería este ángulo que ya está expresado en función al tiempo. De esta forma nos quedamos con R en función a t. Si tenemos R en función a t, y esta es una función temporal, así que podríamos derivar por primera vez para obtener la derivada de R respecto al tiempo, que sería 1000 por menos 1 por 0,2t por teta sub 0 elevado a la menos 2 y por la derivada de 0,2t más teta sub 0, que sería 0,2. Resumiendo, aquí tenemos la primera derivada de R respecto al tiempo. A continuación, a esta derivada de R le sacamos una derivada más, la segunda derivada de R, que sería menos 2 por 2, 400 por 0,2t más teta sub 0 elevado a la menos 3 y por la derivada de la expresión que está en el paréntesis, que sería 0,2. Simplificando, ahí tenemos ya la segunda derivada de R respecto al tiempo. Ahora, nos están pidiendo las características de la velocidad y la aceleración cuando teta es igual a 9 pi cuartos. Es decir, teta vale 9 pi cuartos. En vez de 0,2 teta más teta sub 0, reemplazaremos el valor de teta, que sería 9 pi cuartos. De esta forma obtenemos la posición R. R será igual a 1000 por 0,2 t más teta sub 0, pero S define la posición angular teta, que es 9 pi cuartos. Entonces reemplazamos 0,2 teta más teta sub 0 por 9 pi cuartos y tenemos 141.477 metros. Lo mismo hacemos en la primera derivada. En vez de 0,2 teta más teta sub 0,
reemplazamos el valor de θ, que es 9 pi cuartos, y tenemos el valor de la primera derivada. Y así también con la segunda derivada. En vez de 0,2 t más θ sub 0, reemplazo 9 pi cuartos. Ahora bien, si tenemos estas expresiones, ya podemos calcular pues la velocidad radial, que es r punto, que sería en este caso menos 4,00 metros por segundo, trabajando a dos decimales. La velocidad transversal v sub θ es r θ punto, que sería pues el valor de r, que es 141.477, multiplicado por el θ punto, que es 0,2, y esto nos da 28,3 metros por segundo. También calculamos la aceleración radial, que es r2 puntos menos r θ punto al cuadrado. R2 puntos, arrastramos su valor, menos r, que vale 141.477, por el θ punto, que viene a ser 0,2 elevado al cuadrado. Todo esto me da una aceleración radial de menos 5,43 metros por segundo al cuadrado. También definimos la aceleración transversal, rθ2 puntos más 2r punto θ punto. El r, que vale 141.477, pero ese θ2 puntos es 0. Por tanto, toda esta primera expresión se vuelve 0. Solamente quedaría 2r punto por θ punto. R punto, que es menos 4002812, por θ punto, que es 0,2, me da la aceleración transversal. De esta forma el problema queda resuelto. Y hemos definido las componentes radial y transversal, tanto de la velocidad como de la aceleración. Bien, eso es todo por el momento.